Muy buenas noches, tengan todos ustedes, alumnos del curso de Taller de Programación Móvil. Quien les habla es el ingeniero Alejandro Torres Farfán y a través de esta sesión de clase vamos a explicarles los tipos de datos en Android. La idea es que ustedes puedan desarrollar cualquier tipo de aplicación basada en tipos de datos. Cualquier tipo de aplicación móvil, alguna app que se pueda posteriormente grabar en el Google Play y desde ahí descargarle en el momento que se crea conveniente. Obviamente el objetivo principal es trabajar sin ningún tipo de inconveniente con los tipos de datos en Android, así como en otros entornos o lenguajes de programación. En ese sentido, recordemos que Android hace uso de tipos de datos de Java. En ese esquema disponemos de tipos de datos boolean, char, byte, short, int, long, float y double. Son los tipos de datos. Asimismo, también se pueden tener los tipos de datos de string, que es lo que vamos a utilizar en una aplicación, el cual tiene como indicador de logro que ustedes puedan emplear los tipos de datos con total garantía para el funcionamiento de la aplicación. Las variables, se comentó lenguaje, son contenidos textuales que almacenan un tipo de dato determinado. Los tipos de datos se utilizan según el rango de valores que deseamos requerir, enteros cortos, enteros largos, dependiendo del tipo de dato que queramos emplear. También a veces de repente una variable es un número decimal y ahí se utilizan flotantes o de doble precisión. Boolean cuando se tiene una variable que sea verdadera o falsa, para eso se emplearía. Y el string si es que desea almacenar una cadena de caracteres con cualquier contenido, es decir, que sea alfanumérica. Y ahora vamos al esquema gráfico, la parte del desarrollo de la sesión de clase, que en este caso conlleva desarrollar una aplicación móvil para elaborar e ingresar un párrafo e imprimir la cantidad de caracteres que tiene el texto y la cantidad de palabras. Entonces, les voy a mostrar el entorno de Eclipse sobre el cual vamos a desarrollar nuestra aplicación. No olvidemos entonces que podemos desarrollar una aplicación, File, elegimos la opción New y luego de New indicamos Android Application Project. Creamos el nombre de la aplicación. Vamos a utilizar texto como nombre, pero se recomienda la primera letra en mayúscula, ¿ya? Pero aquí nos aparece un comentario, ¿no?, que indica que ya aparece. Entonces usemos contador texto. El signo de admiración en el nombre del paquete representa que se trata de una advertencia. Entonces vamos a cambiar parte del nombre del paquete. Mantener, por ejemplo, el SDK mínimo que vamos a emplear. También el target y el tema. Mantenemos los valores por defecto para que se ejecute desde un Android versión 4.2. Recordemos que ahora en el mercado existen celulares con Android hasta la versión 10. Presionemos Next hasta llegar a Finish para mantener la actividad y la clase que se requiera en forma predeterminada. Muy bien, entonces en unos instantes va a cargar y se muestra el contador. De esa manera entonces nosotros podemos apreciar. En una diapositiva estoy colocando la posible solución, consideraciones
utilizar un edit text para ingresar el texto, que puede incluir palabras, declarar una variable tipo string, que se representa como el texto, también declarar variables cont, int, char o char, como char. Todo ello obviamente para evaluar los caracteres que se escriben dentro de una cadena de texto y determinar cuántos son números, etc. Define también un tipo button para realizar la operación. Ahí tenemos un planteamiento de diseño a utilizar. Vamos entonces a precisar, pero no olvidemos que una representación gráfica se dispone de una representación de texto que utiliza un XML. Vamos a eliminar esta representación de texto XML porque aquí tiene un layout del tipo relative y ese relative genera demasiadas propiedades, entonces mejor eliminamos, recordemos, y luego desde la parte gráfica del layout vamos a la carpeta layout y le indicamos usar un linear layout, pero los controles queremos ubicarlos uno debajo de otro. Si observamos aquí en la imagen, notamos que hay un texto, luego un cuadro de texto y un botón. Entonces, esencialmente, debe ser linear layout vertical. Clic y arrastramos hacia la representación gráfica. Soltamos y ahí nos aparece entonces nuestro esquema. Ahora pasemos a la carpeta for widget para colocar los controles. Un text view, que son etiquetas, un edit text que aparece dentro de la carpeta text fields, y como puede almacenar cualquier carácter, entonces encontremos el tipo o insertemos el tipo plain text. Desplacemos, regresamos for widget para insertar ahora un botón y luego una etiqueta. En la parte inferior aparece una etiqueta debajo del botón debido a la interfaz. Aquí no se aprecia, pero hay una indicación. Podemos precisar estos caracteres, pero es importante establecer cadenas, nombres de cadenas para evitar los comentarios. Así como aparecen los signos de admiración. Entonces las cadenas las añadimos dentro del archivo string que está dentro de values. Busquemos el archivo string, sobre él hacemos doble clic y pasemos al rótulo de strings. Aquí tenemos entonces nuestro string. Este lo podemos cambiar, borramos el nombre y el texto. Copiamos para precisar algunos caracteres. Vamos a utilizar las recomendaciones que acá he propuesto en la diapositiva. Título 1, ingrese una cadena de texto. Dos puntos. Luego, entrada 1, que se refiere al edit text, que es escribe el texto. Luego hay un botón 1, que lo consideramos como procesar. Y luego disponemos de un título 2 vacío. ¿Listo? Hay que guardar cambios para que se reflejen los archivos que se van a utilizar. Y aparece un asterisco, si notamos muy bien. Entonces guardamos, control S, presionamos y automáticamente el asterisco desaparece. Pasemos a la otra ficha para representar el XML. Vamos a editar desde el código, desde el texto, desde el XML, y aparecen varios signos de interrogación justo para esa representación. Utilicemos los nombres que también nos dan. LBL título 1. Si vamos guardando cambios, en algunos se va corrigiendo, pero
Aquí están los nombres, repito, LBL título 1, TXT texto, botón o BTN proceso, LBL datos. Ahora, Android recomienda que las propiedades de identificadores, de text, se utilicen en función al string personalizado. Entonces, vamos a eliminar este valor de TextView y aquí debemos de utilizar @string, para indicarle que vamos a representar un componente de nuestro proyecto. El string indicando de dónde proviene ese componente, que es del string. Entonces, para no equivocarnos en escribir, donde está el cursor, presionamos la tecla control / espaciadora y aquí tenemos los distintos elementos de donde provienen los componentes. Elegimos string, presionamos enter y ahora dentro del string recordemos que hay varios strings. Hay título 1, entrada 1, botón 1 y título 2. Entonces también presionamos control / espaciadora donde está el cursor. Si el cursor está en otro lado, por ejemplo, te va a salir otra denominación al presionar control / espaciadora. Antes de la comilla hay que agregarle el cursor. Y añadimos control / espaciadora, indicamos título 1. Guardamos cambios, control S, mira, ya no aparece la advertencia o signo de admiración. Hacemos ahora el graph y layout y aquí podemos apreciar que ya me sale el texto ingrese una cadena. El siguiente control, el edit text, tiene un nombre, un identificador, txt texto. Control S. Pero me sigue apareciendo un comentario. Y justo ahí me indica, este text field no tiene especificado una entrada o un tipo de entrada o hint. Entonces vamos a usar un hint. Entonces aquí vamos a ubicar el cursor después de la comilla, presionamos enter y agregamos una propiedad que ahí nos indicaba cuál era, Android hint. Aquí lo tenemos, bajamos o si gusta se escribe. Cuando ya quede resaltado en la lista desplegable presionamos enter y aquí escribimos. También el string viene o el contenido del hint viene del string, control / espaciadora, string y está resaltado, observa, solamente presionamos enter, luego control / espaciadora, indicamos entrada 1, control S, ya desaparece la advertencia. Hacemos el graph layout y ahí podemos apreciar entonces nuestro esquema. Bien, ahora la activity main. Y el botón BTN, procesar, y en el text, control / espaciadora string, nuevamente control / espaciadora, botón 1. Y el segundo, txt o text view sería título 2. Y el text view también, @string, control / espaciadora, título 2, control S. Ya observamos que no aparece ningún comentario. Ahí está. Listo. Para que funcione nuestra aplicación, ya está el diseño. Pero la aplicación tiene que funcionar con código. Efectivamente. Porque si yo ejecuto hasta el momento la aplicación, ¿de qué manera? Busco la carpeta del proyecto. Sobre ella hago clic derecho, elijo la opción del menú desplegable Run as, ejecutar como proyecto de Android o aplicación de Android. Clic y efectivamente se ejecuta. Aquí observa una barrita verde que va compilando el proyecto y necesita de un emulador. Aquí en el emulador nos va a ir apareciendo, pero hasta el momento solamente tenemos diseño. Observemos, ahí nos aparece. Esta es una aplicación móvil sencilla, muy elemental. Muy bien, entonces para que haya funcionamiento, porque si yo escribo un texto,
Si escribo un texto y pulso procesar, no sucede nada porque no hay comportamiento, ¿verdad? Entonces, de esta forma estamos interactuando con Android y haciendo una clase demostrativa para nuestro curso de diplomado TIC. Vamos ahora a desplegar la carpeta src de donde viene nuestro paquete para poder trabajar con la clase. Vamos a abrir nuestro archivo mainActivity.java y es aquí donde deseamos nosotros programar. ¿Qué controles hemos diseñado? Un text view donde vas a ingresar, un edit text donde se va a ingresar texto. Entonces añadimos edit text, txt, texto. Este signo o esta X roja nos indica y el subrayado rojo indican que esta clase de text no está incluida en este proyecto. Requiere de una librería. Vamos a señalar con el puntero del mouse, nos aparece una lista y vamos a indicarle que importe la clase edit text click y listo. ¿Qué otro control interactúa? El botón, para que al momento de presionarlo tenga una acción. El botón lo hemos denominado procesar. Y luego también aparece la advertencia. Señalamos desplegar la lista y indicamos importar clase button. Y el último sería un text view donde se muestra el resultado. LBL título. También aquí tenía una indicación LBL datos, ¿sí? Para respetar ese esquema, LBL datos. Falta el punto y coma para evitar error. También hay que añadir la librería TextView. Importamos. Ahora esos controles, esos objetos con los controles tienen que vincularse. Entonces vinculamos txt texto igual, y hay que añadir entre paréntesis el tipo de objeto. Control barra espaciadora si queremos que aparezca rápidamente la lista. Y tenemos que vincularlos en base a un método llamado FINById. Y aquí indicamos la clase R, que es el elemento o el objeto o el archivo que contiene toda la información de la interfaz gráfica. Y aquí entonces indicamos con qué componente se vincula. Txt, texto. Y de esa manera se completa la aplicación. Seguidamente vamos a vincular el botón btn procesar. Para completar rápidamente presionamos barra espaciadora, control barra espaciadora, y de esa manera entonces nosotros podemos combinar rápidamente. r.id. control barra espaciadora, btn procesar, punto y coma, y el último sería lbl datos, control barra espaciadora, edit text, fin view, control barra espaciadora, r.id. y aquí nos aparece el lbl título 2. Ahora, es importante que cuando uno ejecute el proyecto, al momento de que presione procesar, ahí tiene que ejecutarse una acción. Es decir, al presionar el botón se ejecuta un evento llamado clic. Entonces, ese evento tenemos que fomentarlo. btn procesar. Indicamos set on click listener para poder generar y personalizamos dentro de los paréntesis, consideramos un nuevo tipo de objeto, nuevo view on click listener. Entonces personalizamos de esta manera y aquí completamos nuestro proyecto. Aquí hay que añadir el importar el onClick listener para evitar este error. onClick listener y solucionamos. Entonces, y aquí ejecutamos nuestro proyecto.
Entonces aquí personalizamos nuestro string, cadena, la llamamos texto. Luego tenemos entero, contador, que empiece en 0, el char, el carácter, y luego vamos a ir leyendo. Text es igual, el texto proviene del objeto text de texto. Hay que utilizar un getText para leer. Y dentro del getText indicarle una conversión de tu strings. Listo, ya tenemos, entonces vamos a utilizar un for para poder examinar cada uno de nuestros caracteres. Entonces, hasta que k sea menor que el texto punto len para saber la longitud y k más. Abrimos paréntesis, enter, y así personalizamos. Luego hay que extraer el carácter, entonces lo extraemos de text charart. Y en charart tenemos que indicarle qué posición, que es la posición K. Y ahora hay que analizar con if. Si el carácter es igual, que hay que usar doble igual, a un espacio en blanco. Este es para contar el número de palabras. Ya, un espacio en blanco. Abrimos llave, cerramos y aquí contabilizamos. El contador más. Entonces, si es un espacio, se tiene obviamente una palabra. Y luego imprimimos lbldatos.setText. Y entre ella vamos a imprimir un texto. Este texto lo vamos a denominar como la longitud de caracteres. Aquí vamos a colocar cuántos caracteres se tienen, que es texto.len. Y luego vamos también ahí a imprimir palabras, pero vamos a utilizar un salto de línea off. Vamos bien, consideremos aquí un salto de línea más el contador. A ver, aquí esto va a ir después del for. Listo. Ejecutamos el proyecto, clic derecho, ejecutamos. Entonces, de esta manera podemos verificar el funcionamiento. Hay que esperar que vuelva a cargar el proyecto. Y de esta manera podemos nosotros interactuar con Android a través del Eclipse para desarrollar una aplicación. ¿Okay? Entonces, y esa es la simulación que hemos realizado. Muchas gracias por su atención. Y en algún caso que haya alguna consulta, no olviden hacerla a través del grupo de WhatsApp que tenemos para evidenciar nuestros subaprendizaje. Muchas gracias y hasta la próxima.